Muy buenas tardes, este es el programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este programa se transmite todos los domingos de 12 a 1 del mediodía por Tele Radio América, Canal 45, por el 10 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 7 del mes de marzo del año 2021 y al igual que todos los domingos estaremos conversando con ustedes de temas de actualidad. Gracias a todos y a todas por hacer de este programa el medio a través del cual se informan, a través del cual se orientan, a través del cual participan, a través del cual el Magisterio de la República Dominicana comunica sus aspiraciones, comunica sus opiniones en torno a los temas fundamentales que ocurren en el mundo educativo y en sentido general en la sociedad. Hoy estaremos hablando de varios temas, compartiendo con ustedes informaciones importantes, pero también estaremos dialogando sobre el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Estaremos hablando de la vuelta a la educación presencial, cuál es la opinión de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, y estaremos haciendo una amplia conversación con el doctor Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico, en torno al tema de la pandemia, un poco de la educación, pero visto desde el campo de la salud. Sobre estos temas estaremos hablando en el programa del día de hoy, en el programa Orientación Magisterial del día de hoy. Quiero entonces comenzar dando dos informaciones que creo importantes. Una, los compañeros, maestros y maestras que estaban esperando desde hace más de un año la realización de concurso. Finalmente se produjo un compromiso, yo diría en serio, por parte del ministro de Educación, de convocar el concurso de oposición lo más pronto posible. La semana que viene se estará desarrollando la reunión de la comisión de concurso, yo diría la primera reunión, en donde estarán definiendo la orden departamental que habrá de guiar el concurso y el cronograma de instalación del concurso de oposición. Por tanto, pedirle a los maestros y maestras que están pendientes del concurso, prepararse porque creo que en un periodo corto estaremos desarrollando el concurso de oposición docente. Creo que este es un paso correcto que creo ha estado siendo demandado por la Asociación Dominicana de Profesores. Para nosotros, la ruta de resolver los déficits de docentes, de un poco más de 10.000 docentes que faltan en el sistema educativo nacional, es la ruta del concurso, no la ruta del contrato. La única vía de poder fortalecer de manera adecuada la carrera docente, de poder andar en la ruta de la mejora permanente de la educación en el país, es la vía del concurso como forma de que ingresen al sistema lo mejor que pueda existir de los profesionales de la educación. Pero también esa es la ruta de fortalecer la dirigencia media del sistema educativo nacional, en tanto también se estarán seleccionando los directores y directoras de los centros educativos, estarán incluidos lógicamente los orientadores y psicólogos, los profesores de educación física, y creo que todo este personal seleccionado por la vía del concurso además permite que el ingreso de estos compañeros al sistema educativo lo hagan de pleno derecho, que puedan contar con sus derechos sociales, con sus derechos laborales y lógicamente con sus derechos sindicales garantizados. El contrato nosotros hemos dicho que es una forma que en definitiva hacerlo de manera masiva degrada la carrera docente. Por tanto, creo que se ha dado un paso correcto por parte del sindicato en exigir que sea el concurso y agradecemos lógicamente y reconocemos la decisión del ministro de Educación de agilizar el proceso del concurso, que vuelvo y digo, se estará desarrollando en un tiempo más o menos corto. Creo que la semana que viene tendremos ya informaciones mucho más precisas de las fechas en que
los compañeros habrán de registrar su aspiración de participar en el concurso y las fechas en que estarán haciendo las evaluaciones y los resultados se tengan a mano. La otra cosa que creo muy importante es que estarán siendo incorporados a la nómina una cantidad importante de maestros y maestras que ganaron concursos en periodos pasados. Estos compañeros que ganaron su concurso no habían sido designados. Esa designación se estará haciendo, creo que una parte estará saliendo ahora en la nómina de marzo y los demás se estarán incorporando antes de nombrar a los que ganen el próximo concurso. Este es un compromiso que está siendo reiterado en el sentido de nombrar a todo el que haya ganado concurso antes, vuelvo y digo, del desarrollo del próximo concurso. Igual, bueno, informarles que estarán completándose tanda a todos los maestros que han solicitado su completivo de tanda en aquellos lugares en donde hay plaza para completarlo. Ahora en este mes de marzo, igual estarán siendo incorporados un número de compañeros y compañeras, yo diría más o menos importante, a lo que se le va a completar su tanda ahora. Creo que son dos noticias importantes para todos los maestros y las maestras del país. Mañana es el 8 de marzo y Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es un día que no es de celebración, sino de conmemoración de todo un esfuerzo histórico de lucha, de sacrificio de la mujer, que en todo el mundo hoy se moviliza recordando un hecho histórico ocurrido en los Estados Unidos, pero que movilizó a todo el mundo para entonces la lucha de las mujeres trabajadoras por conquistas laborales y sociales. Hoy en nuestro país, lógicamente, los desafíos de las mujeres son amplios, son grandes, diría yo, aunque hemos avanzado en conquistas importantes a favor de la mujer, yo creo que todavía los desafíos siguen siendo muchos. Quisiera yo recordar que de las conquistas importantes de las mujeres, algunas incluso son recientes. Yo diría que las conquistas más importantes son recientes, son de apenas décadas. Por ejemplo, la conquista del derecho al voto, el de voto en la República Dominicana, es apenas del 1942. 1942, eso son apenas una década hace que las mujeres en la República Dominicana no tenían derecho a votar en las elecciones nacionales. Y lógico, si no tenían derecho a votar, tampoco tenían derecho a postularse. 1942, un amplio movimiento de las mujeres por el derecho al voto. Las mujeres sufragistas lograron finalmente que ese derecho pudiera consignarse en materia del proceso electoral desarrollado en ese periodo, y desde entonces han participado de manera permanente en los procesos de elecciones. Yo quiero también recordar como una conquista importante el que las mujeres tengan derecho a la tierra. Esta incluso es una conquista reciente, creo que del 1997, creo. Aquí una de las compañeras que ha sido protagonista de esa lucha a través de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, se desarrolló un amplio proceso de lucha. Para los que no lo saben, sobre todo los más jóvenes, las mujeres campesinas no tenían derecho a la tierra, a los títulos de la tierra. Podía ser ella la dueña y los títulos tenían que estar a nombre de sus esposos. Y si su esposo fallecía, a nombre de su hijo mayor. El tema es que un hombre era que tenía que ser el propietario en términos de título de la tierra. Esa es una conquista, vuelvo y digo, de apenas hace 2 o 3 décadas. Yo participé en más de una de las grandes movilizaciones que hicieron las mujeres del campo por esta conquista tan importante, hasta que finalmente se consignó en uno de los instrumentos legales este derecho, y a partir de entonces las mujeres pueden tener su título de propiedad de la tierra. Nosotros vemos incluso los últimos presidentes entregando títulos de propiedad de la tierra, y algunos de esos títulos se lo entregan a mujeres. Eso antes de ese periodo no era posible. Y creo que esto ha sido una conquista importante porque da derecho y permite un reconocimiento del rol social, público, ciudadano de las mujeres en la República Dominicana. Pero hay mucho
mucho camino por recorrer. Y dentro de esos muchos caminos por recorrer está, lógicamente, ampliar los niveles de equidad, de participación de las mujeres en la política. Cuando uno ve los datos, de lo que es la participación de las mujeres en el campo de la política, por ejemplo, nada más para que ustedes vean, senadora, apenas el 12% son mujeres de los 32 representantes a nivel del Senado. En la Cámara de Diputados apenas el 24% de 158 que son los diputados. Igual a nivel de la alcaldía, apenas el 12% de la alcaldía y apenas el 30% de la regiduría son ocupados por mujeres en nuestro país, a pesar de que la Constitución ratifica el tema de la igualdad y además establece una política hasta de cuota para estimular el nivel de participación de las mujeres que permanentemente y por distintos medios son violentadas en los distintos partidos políticos a la hora de decidir quiénes son los candidatos y a la hora de garantizar quiénes ejercen el puesto. A nivel educativo, los desafíos también son importantes en el sentido de la necesidad de establecer políticas de género en el sistema educativo nacional, incorporarlo curricularmente, la necesidad de que la escuela impacte de manera significativa en todos los factores que inciden en mantener los niveles de desigualdad de las mujeres respecto a los hombres en la República Dominicana. Creo que este 8 de marzo se han desarrollado manifestaciones en todo el mundo, aquí en el país. Acabamos ahora mismo de pasar por una manifestación importante que se está desarrollando frente al Congreso de la República Dominicana para reclamar el derecho a la mujer a decidir el tema de la maternidad. Y simplemente la necesidad de incluir las 3 causales como un elemento fundamental para manejar el tema de la maternidad, que hoy constituye, digamos, uno de los factores importantes reclamados por las mujeres en la República Dominicana. Quiero pedirle al director, si tiene el reportaje de la periodista Gelisa de Jesús, por favor, si lo tiene listo, director, vamos a pasar el reportaje antes de hacer una intervención breve sobre lo que es la propuesta de la ADP en torno al tema del regreso a la presencialidad, que esos son más o menos unos minutos, y luego hablaremos ampliamente con el doctor Wilson Roa, que ya está aquí con nosotros, el doctor Wilson Roa, con él estaremos conversando de los temas vinculados a la pandemia, la educación, la salud y cómo se está visualizando las cosas. Quiero, sin embargo, aprovechar este entremés para hacer un comentario. Yo escuché ayer al arquitecto Andrés Navarro hacer una opinión sobre el tema de la educación. Él decía que el año escolar había sido una ficción y ciertamente cuando uno ve a Andrés Navarro hablar de la educación, uno lo más que piensa es decir, Andrés Navarro lo que debiera es callarse la boca, porque él y su partido tuvieron décadas ejerciendo el gobierno y ejerciendo lógicamente el rol de la educación y vendiendo la idea de una revolución educativa, que eso sí que fue una ficción, definitivamente, una revolución educativa que no existió y que no existe aún en la República Dominicana, y una república digital que definitivamente sus avances fueron escasos, muy escasos. Una inversión altísima en publicidad, diciendo que la República Dominicana había quedado atrás, la escuela de lápiz y papel, que había llegado ya la escuela de computadoras y contenidos digitales. Resulta que apenas apareció la pandemia y quedó develado que eso definitivamente no era así. Seguimos no solamente en la escuela de lápiz y papel, sino que no aparecieron ni la computadora, ni los contenidos digitales, ni había absolutamente ninguna preparación para poder utilizar la tecnología en los procesos educativos de la República Dominicana. Yo creo que a pesar de todo, señor Navarro, hay que decir que el país también fue sorprendido por una pandemia y que a nuestro entender fue correcta la decisión del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional
de por lo menos mantener un nivel de comunicación con los estudiantes y la familia a través de la vía que sea que había que hacerlo. No había de otra. Todo lo otro usted puede idealizarlo, porque cuando usted tuvo la oportunidad no lo hizo. ¿Te entiende? Entonces es muy fácil ahora simplemente venir a descubrir lo que usted descubriéndolo y sabiéndolo no resolvió siendo usted ministro de Educación. Y así no se vale. Usted así no va a confundir al país con declaraciones que definitivamente el país sabe que no se corresponde con la realidad lo que usted está diciendo y que ha sido el magisterio esencialmente quien ha tenido que asumir el costo de lo que ustedes no hicieron y cogerse un año escolar y asumirse la escuela a la cabeza para tratar de mantener un nivel de comunicación, de orientación con los estudiantes y con la familia. De eso precisamente que se trata el arquitecto Andrés Navarro. Y vuelvo y digo, quizás no es usted la persona indicada de hacer la declaración que usted hizo en el día de ayer, queriendo cuestionar una iniciativa correcta. No hay forma de hacerlo de manera presencial, hay que hacerlo por la vía que hay. Es por la vía de los medios de comunicación, por ahí se está haciendo. Es por la vía de los niveles de conectividad, que usted pudo haber ayudado a avanzar y no avanzó. Que no logró prácticamente absolutamente nada en materia de avance en el establecimiento de la tecnología en materia educativa y que lamentablemente hoy hemos tenido que sufrir la consecuencia del hecho de que un gobierno de casi 20 años de un partido no se lograra avanzar en materia de tecnología ni de educación tampoco, porque aquí no se puede hablar de avance significativo en materia educativa en los gobiernos que acabamos de salir, dicho sea de paso, de eso. Entonces creo que a Andrés Navarro no le corresponde definitivamente abordar un tema como los vinculados a la educación. Quiero decirle entonces lo siguiente. ¿Qué es lo que la ADP plantea en torno al regreso a la presencialidad? ¿Qué es lo que la ADP plantea en torno al regreso a la presencialidad? La ADP no se opone al protocolo que hay. Nos parece que es un buen instrumento. La ADP no se opone al regreso a la presencialidad. Lo que la ADP está requiriendo es que para regresar a la presencialidad tienen que darse un conjunto de condiciones que sobre todo garantice que ni maestro, ni estudiante, ni personal de apoyo, ni la familia se vean impactados con un rebrote de la pandemia, resultado de que se quieran movilizar 2.7 millones de estudiantes hacia las escuelas y colegios del país, que implica no solamente moverlo hacia las cuatro paredes de las escuelas, sino que implica moverlo a través de los medios de comunicación, a través del metro, a través de la guagua, a través del carrito, a través del motoconcho, con sus impactos indiscutiblemente en un nivel importante de movilización y contacto entre la ciudadanía, que nosotros advertimos, se lo advertimos al ministro directamente y volvemos nuevamente a ratificarlo. Si eso no se maneja con el suficiente comedimiento y cuidado, los resultados pueden ser peor que el intento por volver a la presencialidad. Vuelvo y digo, para la ADP tienen que crearse un conjunto de condiciones para eso. Dentro de las condiciones que nosotros estamos planteando están lo que son decisiones de salud pública y de los organismos internacionales que lo han planteado. No se puede pretender volver a la presencialidad cuando los niveles de positividad de la pandemia sobrepasan el 10% actualmente. Bueno, se puede considerar en alguna zona, eso se puede considerar, pero en todo caso, dice el mismo Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, la positividad no debe ser 5 o menos de 5%. Y este es un elemento clave que, dicho sea de paso, en la discusión que tuvimos con el ministro de Educación del jueves pasado, pues tuvimos algunas pequeñas diferencias en torno a ese caso. Segunda cosa que debe producirse es la vacunación al personal docente y administrativo. La vacunación al personal docente y administrativo es un elemento también que debe cumplirse como garantía de que el regreso a la presencialidad no constituye un revés en materia del manejo de la pandemia. En sus dos dosis, los maestros y las maestras y el personal de apoyo de las escuelas deben ser vacunados previamente antes de que una escuela vaya a avanzar a la presencialidad. Es necesario crear las condiciones infraestructurales en las escuelas
No puede ser que nosotros apenas teniendo 24% de las escuelas con agua, las demás escuelas no tienen agua garantizada. Se pueda pretender que en una escuela sin agua, sin baño, sin lavamanos, se pueda garantizar la higiene de las personas que vamos a convivir en ese lugar. Hay un argumento que parte de una medio verdad que también la quiero aclarar porque la ha aclarado la Organización Mundial de la Salud y la ha aclarado Salud Pública. El argumento de decir que los niños no se infectan, eso es una verdadera falsa. Los niños se infectan, los efectos, los síntomas pueden ser leves, sin embargo no hay todavía suficiente estudio de casos, más o menos en crecimiento incluso, de niños y jóvenes que se infectan y con síntomas severos, incluso síntomas que en algunos casos le puede llevar a la muerte, y repercusiones posteriores que aún no ha sido estudiado en estos casos, pero más aún, los niños y los jóvenes se infectan y a su vez infectan a la familia, que ese es el otro tema que involucra este tema a la hora de analizarlo. Por tanto, para nosotros, para la ADP, es fundamental que el tema de la vacunación se haya producido. Nosotros hemos estado también planteando la necesidad de que los centros educativos reciban los fondos de descentralización y que se prioricen para atender el tema de la pandemia. Los fondos de descentralización son los recursos que reciben las escuelas, los distritos y las regionales para el manejo diario de situaciones. Resultan que esos fondos a veces pasan meses y no llegan a las escuelas. En este momento, más que nunca, las escuelas deben tener recursos si se quiere ir a la presencialidad, para las mascarillas, para tener el alcohol, para resolver el tema del agua, para resolver ese tipo de problemas específicos que necesitan ser atendidos como condición previa para poder avanzar hacia la presencialidad en las escuelas públicas de la República Dominicana. Hay que completar el número de maestros que faltan en las escuelas, más de 10,000 maestros están faltando. Debo decir dos cosas finales para que demos paso al diálogo con el doctor Wilson Roa. La reflexión que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores tiene como eje fundamental nuestra preocupación por los niños y las niñas. Nosotros estamos preocupados por su educación, pero también estamos preocupados por su salud y por su vida, que constituye un factor prioritario. Nosotros estamos preocupados por los aprendizajes, lógicamente que estamos preocupados por los aprendizajes. Los maestros quizás tenemos más que nadie interés de tener comunicación directa con nuestros estudiantes y con nuestra familia, porque hoy, aún en medio de la pandemia, los maestros han hecho esfuerzo hasta por salir a buscar a los niños casa por casa cuando no han podido conectarse, le han dado seguimiento a la familia en medio de un esfuerzo y un sacrificio extraordinario. Han invertido sus recursos, su tiempo, sus medios, a veces sus espacios familiares para mantener los niveles de comunicación que se tiene actualmente, sin que el Ministerio de Educación le aporte absolutamente nada al ministerio, a los maestros en este campo. Los paqueticos los compran los maestros, su internet lo utilizan los maestros de lo suyo, con sus recursos, sus espacios, su computadora. Todos esos recursos que los maestros están dedicando a este esfuerzo indica que nosotros tenemos un magisterio altamente comprometido con la educación en la República Dominicana. Segundo cosa que quiero también, al concluir, decir es lo siguiente. No tiene sentido regresar a esa escuela que no ha tenido históricamente resultados en la República Dominicana, que no ha logrado avanzar en términos de los procesos de aprendizaje, que no hemos logrado avance en materia de la formación integral. Hace falta que este tránsito difícil de la pandemia lo convirtamos en una oportunidad de avance y de transformación que necesita el sistema educativo nacional. Por eso, en la comunicación que entregamos el jueves al ministro, hay un conjunto de aspectos planteados en cómo replantear en términos curriculares, de metodología, de acción, de manera tal que el regreso a la educación presencial se constituya también en un factor de avance en materia de la mejora de la calidad del proceso educativo en la República Dominicana. Con estas notas que le estoy diciendo, compañeras y compañeros, igual quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Compañeras y compañeros, miembros de las seccionales municipales de nuestro sindicato, 155 seccionales municipales,
compañeros y compañeros de las unidades de base sindical y pedagógica, más de 3.000 unidades de base sindical y pedagógica que existen en las escuelas del país, que son parte de la estructura de base de nuestro sindicato. La determinación del sindicato es aportar a que la educación dominicana avance, y en ese sentido nosotros no nos opondremos nunca a ningún paso que sean positivos para el avance de la educación dominicana. Vuelvo y digo, en este contexto nuestro reclamo es a que las condiciones estén dadas a los fines de que la educación dominicana, cuando arranque de manera presencial, no se convierta en un factor de incremento del contagio y pueda esto impactar de manera negativa el proceso de control que más o menos se ha ido avanzando a la pandemia, y además que esto pueda de alguna manera reforzar todo en materia de estrategia, todo el esfuerzo que se está haciendo con el proceso de vacunación que va avanzando en todo el país. Vamos entonces a la primera pausa del día de hoy y regresamos en breve con el doctor Wilson Roa, quien es expresidente del Colegio Médico Dominicano y un hombre de una amplia experiencia con el que estaremos conversando del tema de la pandemia, del tema de la educación visto desde la óptica de la salud. Vamos y venimos en breve para continuar con el programa Orientación Magisterial. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Para acercar los servicios y ampliar los canales de atención, ARS Senma pone a disposición de todos nuestros usuarios la aplicación móvil, una herramienta tecnológica ágil, moderna y fácil de usar que les permite ejecutar servicios en línea. Esta aplicación está diseñada para dispositivos inteligentes como iPhone, iPad y Android, conectado a una red de Internet y con espacio de almacenamiento disponible. Los usuarios pueden descargarla tanto en el Play Store como App Store y con un solo clic Continuando con el programa Orientación Magisterial de este día, tal y como le habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Wilson Roa, ginecostetra, una persona de una amplia trayectoria profesional, pero también una amplia trayectoria en términos de su labor gremial. Este esfuerzo a nivel gremial le llevó a ser el presidente del Colegio Médico Dominicano, yo diría una de las más importantes organizaciones de los profesionales de nuestro país. Y yo diría, viendo América Latina, una de las organizaciones más importantes de América Latina, el Colegio Médico es una organización fundamental en el país. A mi entender, las dos organizaciones profesionales más importantes que existen actualmente en la República Dominicana son el Colegio Médico Dominicano y la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Wilson, me gustaría, hablar un poco de la pandemia, y quería comenzar precisamente contigo. ¿Cómo tú ves el desenvolvimiento y las políticas públicas en materia de enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana? Muy buena, Wilson. Bueno, gracias, Rafael, y gracias a la ADP y a mi querida amiga Xiomara Guante, y al Buró de la Dirección Nacional y a los profesores. Mira, lo que pasa es que hay dos elementos que hay que distanciar uno del otro. A nosotros nos acostumbraron a ser reactivos y dar respuesta a los conflictos de salud que se presentan. Y otros, como yo, que hemos venido planteando la necesidad de definir y reordenar un sistema de salud con el carácter público dirigido por el Estado, pero amparado en la prevención. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud
preventivo y competitivo, hubiera sido mucho más fácil el manejo de la pandemia, a pesar del desbordamiento mundial que todo el mundo sabe que implica una pandemia y que se coloca por encima de los sistemas de salud. Nosotros tenemos la desventaja de que no tenemos un sistema de salud competitivo y preventivo en su estructura, con carácter público, y eso nos ha dificultado a que los daños sean mayores. En el caso del manejo de la pandemia, yo pienso que hay elementos que debieron verse previstos. Nosotros recibimos el embate de una infección mundial y que a nosotros nos afectó bastante y que ha pasado por muchos tramos, incluido el tramo de la famosa desescalada. La elaboración de un protocolo que el propio gobierno y otras instituciones elaboraron para orientar y aplicárselo a la población en busca de su protección, pero nos damos en el camino con que el propio gobierno violenta el propio protocolo. Y todo eso ha tenido una repercusión con la falta de correspondencia, como se esperó de un inicio de la población, a la implementación del protocolo. Aquí hay zonas que nunca asumieron el protocolo. Aquí hay población que, a pesar de las medidas que se tomaron desde los organismos organizativos que tenían que ver con el manejo del protocolo y su aplicación, que no fue posible. Incluso nosotros celebramos en medio de una pandemia un proceso electoral y los dirigentes políticos principales salieron a hacer celebraciones, rompiendo ellos mismos los protocolos que debieron ellos ser ejemplo para su aplicación. Entonces, nosotros somos un país del tercer mundo, donde las cosas nos llegan a nosotros para fines de solución mucho más tarde que los otros. Hay que hacer un reconocimiento público, y es que el haber contratado la vacuna temprano, mucho más temprano de lo que muchos esperábamos. Incluso hubimos personas que planteamos en público que por qué no se esperaba un tiempecito más para ver cómo se desenvolvía el mercado de la vacuna. Sin embargo, fue atinado la compra, la contratación de las vacunas, a pesar de que no nos llegan. Hoy, la crisis mundial de atención sanitaria se ha trasladado a la crisis mundial en la administración de la vacuna, porque hay múltiples elementos, y uno es que la población tiene que entender que es el mundo el que se está fabricando vacuna para vacunarlo, al mundo, no a un país en particular. Y en segundo lugar, las grandes producciones que se han hecho y han sido acaparadas por los países más grandes, dejando a los países más pequeños en la espera y en la actitud de expectativa. A nosotros nos han llegado, por ejemplo, en una primera partida unas 20,000, en una segunda 30,000, en una última 768,000. Pero nosotros estamos hablando de unas 800,000 vacunas. Y el Estado ha planteado en público que de inicio son 7.8 millones que hay que vacunar. Entonces, nosotros estamos cortos y tenemos un grave problema, los países latinoamericanos, incluidos nosotros. Y es que, a pesar de la diligencia que ha hecho el gobierno y que la está haciendo para buscar opciones por otra vía, la compañía que llegó a un acuerdo de primera intención de los 10 millones de dosis, porque fue una compañía 10, una 2 y el centro COVA, una 8 y el centro COVA 2. Ahí se completaban las 20. Pero resulta que la compañía que coordinó y que se le pagó los 10 millones de vacunas, esa compañía tiene un acuerdo con el centro de vacunación más grande del mundo. Y una cláusula dice que hasta que ellos no le hagan las 1.000 millones de dosis, no hay vacuna para el centro COVA, donde los países restantes debemos ir a suplirnos, teóricamente de manera equitativa.
Esa es una desgracia que nos pone a nosotros a dilatarnos en el tiempo en la protección ciudadana. Hay una opinión que le he escuchado recurrentemente de que la respuesta ha sido esencialmente médica al COVID y no una respuesta consistentemente social. ¿Eso es así? No, porque el problema de la respuesta médica o social depende de la estructura y la capacidad resolutiva que tú tengas. Nosotros llegamos en un momento aquí, en el país, a una ocupación, por ejemplo, de cama de un 98%. ¿Y con quién se llenaba? Con todo el que necesitaba una atención y que había una cama disponible. La mortalidad fue muy alta, primero porque el COVID es una innovación, es una enfermedad nueva, que nadie tiene experiencia en el mundo. Y a nosotros nos tocó ir aprendiendo sobre la marcha. Y la capacidad instalada que nosotros tenemos en la salud tiene mucha deficiencia. Falta de camas de alta resolución, falta de insumos, falta de, por ejemplo, los ventiladores. Aquí hubo gente que murió por falta de un ventilador. No porque el ventilador pudiera salvarlo, sino porque no tuvo el acceso al ventilador. Porque el modelo de atención de nosotros es curativo. Nosotros tenemos que esperar que la gente se agrave, que no tenga más opción para ir al buscar la atención. Y el personal médico tampoco estaba en capacidad, ni por los conocimientos, porque no lo teníamos, ni tampoco por la capacidad resolutiva en el terreno de trabajo, de juego, donde iba el paciente a buscar su atención. Pero en términos generales, yo pienso que nosotros hemos crecido, el personal médico creció bastante y se ha colocado a la vanguardia de darle respuesta a los problemas fundamentales de salud que la gente ha ido buscando tras el COVID, sabiendo las limitaciones propias del modelo de atención que tenemos. Claro. Wilson, se ha planteado el tema del regreso a clase presencial. Nosotros sabemos que ciertamente ha bajado la positividad, digamos de enero aquí, ha habido una reducción, yo diría que importante. Sin embargo, nosotros todavía tenemos zonas en que la positividad anda el 13, el 14%, de manera casi sostenida día a día. ¿Qué opinión a ti te merece desde el punto de vista médico esta decisión? Mira, lo primero es que a nosotros nos han llegado 2 o 3 vacunas para la población. Lo segundo es que el profesor está en la línea de fuego, está al frente, igualito que el médico, está al frente. Entonces, cuando el Estado garantice, vi que el ministerio anuncia que para el día 6 se va a iniciar la apertura presencial. Ajá. Yo creo que eso debe ser valorado con pinza, por una razón simple. Y es que cuando tú tengas un 70-80% de la población vacunada, entonces tú debes evaluar la apertura y la presencialidad. Claro. Por una razón simple. No es al profesor de lo que estamos hablando. No estamos hablando del profesor, porque el profesor es una figura. El personal de conserjería, el personal administrativo de la escuela, tienen que estar también protegidos igual que el profesor, para garantizar que se va a romper el eslabón del contagio, por una razón simple, y es que el profesor viene del mismo sitio de donde vengo yo, del centro de la población, del corazón de la población. Y si la población no está vacunada, el profesor va a llevar el virus de contagio, o el personal de la institución educativa va a llevar el virus del contagio, se van a infectar a los niños, y como nosotros no hemos vacunado a la ciudadanía en sentido general, esos niños son los que van a llevar el virus a donde sus padres. Claro. Y se va a contagiar y la cadena no va a ser, el eslabón no va a poder ser roto hasta que nosotros no logremos la vacunación
y hacer la parada. Entonces me parece que si todos quisiéramos volver a la presencialidad, porque no es verdad que las condiciones de la presencialidad se logran con la virtualidad. La virtualidad en países como el nuestro todavía, y para los niveles que nosotros queremos usarla, tiene grandes limitaciones, a pesar de las limitaciones de la presencialidad. Pero son múltiples factores que tiene de ventaja la presencialidad que no tiene. Mira, en el caso del médico, y estoy seguro que en el caso de los profesores se da igual, nosotros tenemos varios ítems. Por ejemplo, nosotros tenemos el ser, que es el conocimiento que tiene todas las áreas del saber. Pero nosotros tenemos el saber ser, que la única carrera que la tiene es el médico. Y es el conocimiento adquirido y el abordaje de la dolencia del paciente. Ninguna otra carrera lo tiene, y eso no es posible resolverlo con virtualidad. No es posible. Entonces el profesor necesita la protección, necesita proteger su entorno, necesita proteger el estudiante, pero el personal administrativo y de apoyo es fundamental para la integración de un modelo educativo integral que nosotros aspiramos. Y entonces la población, si no está vacunada, entonces seguimos en lo mismo. El Colegio de Profesores de Chile recientemente tuvo que llamar al gobierno pidiéndole que dejara sin efecto el regreso a la presencialidad, porque apenas una semana después de haber iniciado, el incremento en los casos de contagio fue mucho. ¿Cree usted que algo así pudiera ocurrir en la República Dominicana? Bueno, pero hay otros países que iniciaron la presencialidad y tuvieron que cerrar. Claro. Por las razones que estamos explicando. Entonces nosotros no somos diferentes. Si el profesor viene de los residenciales, de las comunidades, de los campos, de los barrios, y nosotros no hemos podido vacunar la población, el profesor tampoco está cubierto, porque una gran parte de los profesores, tú no vas a poder vacunarlo con la vacuna que ya llegaron. Hay una parte que van a quedar fuera. Claro. Y hay que presionar en que las vacunas lleguen, y cuando nosotros logremos tener la vacunación del grueso de la población, entonces volvamos a la presencialidad. Lo que tenemos que apurar, porque ahora mismo los grandes países que están vacunando en sábana lo de ellos, la fabricación de vacunas tampoco ha sido suficiente para ellos. Ahí vi que se están haciendo enlaces entre el laboratorio farmacéutico de Rusia y el AstraZeneca, con la finalidad de ver cómo incluso Sanofi y Pfizer están planteando una redimensión en la elaboración de la vacuna, con la finalidad de ver la mayor cantidad producida para proteger el mayor mercado posible. Pero el mundo sigue a la espera de que la vacuna llegue. Aquí hay países que no le ha llegado una. Por ejemplo, África. África está planteándose que su vacunación va a ser para el 23. ¿Tú te imaginas? Alemania no ha podido, 450 millones de dosis que pagaron, no han podido recibirla. Y estamos hablando de un país poderoso. Entonces, la de aquí se han conseguido por relaciones marginales, pero son vacunas, 2 o 3 vacunas que se han conseguido, porque estamos hablando de alrededor de 800,000, de 7.8 que necesitamos de primera intención. Entonces, la protección a la presencialidad tiene que ser garantizada para nosotros poder recibir resultados después. Dicen algunas de las organizaciones empresariales que las escuelas no contaminan. No, tienes razón, las escuelas no contaminan, lo que contamina es el virus. Pero lo que pasa es que el empresario tiene un solo chi en su cabeza. Es cuánto más van a recaudar, cuánto más van a acumular, cuánto enriquecimiento mayor van a hacer. A ellos lo que menos le importa es la protección de los que generan la mano de obra, que al fin de cuentas
ellos son los que recaudan, porque no tienen conciencia ni siquiera de clase. Y ellos entienden que lo que importa es cuánto más van a ganarse y no la necesidad de un pueblo que necesita mayor niveles de protección. Si ellos hubieran sido más consecuentes, nosotros tuviéramos un modelo de salud mucho más competitivo y no un modelo de salud en manos del mercado, que para tú recibir oxígeno tienes que tener capacidad financiera, si no, no lo vas a recibir. Y el mejor ejemplo es que en estos días las intermediarias plantearon un aumento de un 18% al uso de los oxígenos que se le pone a los pacientes en unidades de cuidados intensivos, los pacientes de COVID, porque son desalmados. A ellos les interesa su riqueza y se les olvida que la fuerza laboral, dentro de los cuales están los profesores y los médicos, por mencionarte dos renglones, son de los que más generan riqueza en este país. Están planteando en el marco del cronograma y del protocolo que los padres decidan, ellos, si van o no a mandar sus hijos a la educación no puede ser voluntaria. Claro. La educación tiene que ser garantizada por el Estado. No es si tú quieres o yo no quiero. La única manera de tener un Estado organizado es si la educación funciona. Y la educación tiene que ser, como lo establece la Constitución, una garantía del Estado. Y la población paga sus impuestos para eso. No es para que empresarios vengan a decidir la suerte de la educación del Estado bajo la responsabilidad que le corresponde y de la población, que es un derecho constitucional. Así de simple, no hay que darle mucha vuelta. Y que ellos busquen su riqueza por otro lado. Porque cuando tú te enfermo, tú no generas riqueza. Doctor, ¿algún mensaje así específico a las familias y a los maestros a propósito de este debate importante que se ha generado en el país sobre la... Decirle a los maestros, como a cualquier otro sector de la sociedad, como es el médico, como es el que trabaja de manera formal o informal, que la garantía del desarrollo de su familia es su salud. Y que primero garanticemos la salud ciudadana, garanticemos la protección de la población, busquemos la vacuna y protejamos la población, protejamos a los profesores, protejamos a los empleados administrativos de todos los sectores de la educación pública y privada, para que organicemos la presencialidad con garantía y así vamos a ganar todos. Llamado al ministro de Educación, que está insistiendo en esta ruta apresurada de la apertura yo le presencial. sugiero al ministro que, déjame decirte, de para allá, desde el sur, de allá en mi pueblo, que consulte donde no hayan opiniones interesadas, que no sea el bien común de la sociedad y la educación, para que tome mejor decisión discutida con la Asociación Dominicana de Profesores, que han planteado con mucha mesura y con mucha prudencia la ruta que juntos debíamos trillar en beneficio de todos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Excelente al haber compartido usted con nosotros. Creo que nutre y fortalece el nivel de reflexión que tenemos los maestros en la República Dominicana. Pedirle al director si está el reportaje listo, el reportaje trabajado por la periodista Elisa de Jesús. Entonces concluiríamos con el reportaje, si está listo, director. Y concluiríamos entonces con un pequeño documental en torno al 8 de marzo y lo que ha sido la lucha de la mujer en todo el mundo por lograr conquistas de igualdad y derechos de ciudadanía. Así es. Con esto entonces concluimos el programa del día de hoy. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Muy buenas tardes. 8 de marzo, una de las jornadas más bellas del calendario.
creada para reivindicar y homenajear merecidamente a todas nuestras madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, esposas y compañeras. El Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué 8 de marzo? Si bien hay polémica al respecto, se indican dos posibles hechos, ambos ocurridos en la ciudad de Nueva York. Uno, para celebrar la manifestación masiva de trabajadoras textiles realizadas en 1857 en reclamo de mejoras laborales. Y otro, más trágico, el incendio de la Cotton Textile Factory en 1908, en el que murieron 129 operarias. En agosto de 1910, la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, aprueba la resolución propuesta por la militante Clara Zetkin de establecer un Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fija como fecha el 8 de marzo. Otro 8 de marzo, en 1917, las mujeres rusas encabezan un movimiento de protesta por la hambruna que conducirá a la Revolución de Octubre y al establecimiento de un gobierno provisional que concede por primera vez el voto femenino. Finalmente, en 1975, la ONU establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La situación de la mujer ha evolucionado notablemente en el último siglo, pero aún queda mucho por hacer. La violencia de género sigue estando presente en todas las sociedades y culturas bajo múltiples facetas que van desde la discriminación y la agresión física o psicológica hasta su manifestación más extrema, el femicidio. Juana Azurduy, Alicia Moró de Justo, Lola Mora, Cecilia Gerson, Elvira Rawson, Eva Duarte. En nuestro país, estas pioneras y otras tantas luchadoras anónimas han sabido demostrar con su labor cotidiana y su legado que la igualdad de género es, más que un derecho a conquistar, una obligación de todos y un acto de justicia. A ellas está consagrado este 8 de marzo, un día para decir más que nunca: sí, querida,